Amigas, amigos de Norte Digital, Carlos Omar Barranco para servirles en este espacio informativo, como siempre. Hoy me acompaña el presidente de la Coparmex Ciudad Juárez, Eduardo Ramos Morán, a quien agradezco mucho que haya aceptado conversar con nosotros. Eduardo, bienvenido. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, pues la entrevista va a tratar relacionado con todo lo que ha estado ocurriendo en el Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad Juárez. Específicamente hemos estado dando cobertura, como bien sabes, Eduardo, a la salida de Manuel Sotelo, presidente de la Asociación de Transportistas de Ciudad Juárez. Él sale el 1 de julio de el Comité Técnico del Fideicomiso de los Puentes Fronterizos, y en ese sentido nosotros hemos estado documentando con papeles oficiales que nos han sido compartidos todo lo relacionado con esto, empezando por el nombramiento de Manuel Sotelo, que ocurrió el 20 de febrero del 2017, hace más o menos 3 años y medio. Lo nombra el Comité Técnico del Fideicomiso de los Puentes Fronterizos de Chihuahua como uno de los 2 representantes de la sociedad civil. En este órgano, es un órgano colegiado, es la máxima autoridad dentro del Fideicomiso de los Puentes, y el sentido que tiene que se incluyan 2 espacios para la sociedad civil, pues es uno de los logros más importantes de los últimos años en cuanto a democracia participativa en el estado de Chihuahua. Existe, por supuesto, el dato también ya compartido públicamente de que en una asamblea del Consejo Coordinador Empresarial que se llevó a cabo el 1 de julio, este órgano empresarial decide sustituir a Manuel Sotelo Suárez por Rogelio González Alcocer. Y bueno, con el antecedente también de que en marzo de este año, antes de que se atravesara todo este tema de la pandemia del COVID-19, el mismo Consejo Coordinador Empresarial le pidió a Manuel Sotelo que renunciara a esta posición, y este se negó diciendo que no le correspondía al Consejo Coordinador Empresarial tomar esa decisión, porque él había sido nombrado por el Comité Técnico del Fideicomiso. Entonces, bueno, este es, digamos, el panorama, el antecedente. Mi primera pregunta, Eduardo, presidente de Coparmex, y para la gente que no es de Ciudad Juárez, bueno, Coparmex es uno de los 9 organismos empresariales que integran el Consejo Coordinador Empresarial. Cuando te enteras tú de la propuesta de cambiar a Manuel Sotelo, ¿cuál fue tu reacción y en qué sentido votaste cuando te proponen que van a sustituirlo? De hecho, no es una propuesta que nos hacen, es una propuesta que nosotros hacemos. Nosotros dentro del Consejo Coordinador Empresarial estamos haciendo una serie de cambios, y junto con ese cambio también se hizo el cambio de tesorería y se designó la secretaría dentro del CCE, porque nosotros estamos evaluando que el CCE no está generando los resultados que debiera generar como representación de los empresarios aquí en Juárez. Y el tema de la salida de Manuel Sotelo en realidad es un cambio, es una rotación. Yo, por ejemplo, dentro de Coparmex, yo puedo aspirar máximo a estar 3 años dentro de mi organismo, y Sotelo ya lleva como 30 años o 25 o 20 y tantos. Y adentro del CCE no se están presentando informes de las diferentes representaciones que tienen los que tienen algún cargo en algún fideicomiso o en alguna representación ante alguna sede de gobierno. Entonces, esto lo hacemos como un cambio natural, no como el decir, ya quítate, etcétera, ¿no? Y entonces, perdón que te interrumpa, entonces, ¿ustedes asumen o ustedes consideran que la posición de Manuel Sotelo dentro del Comité Técnico del Fideicomiso de los Puentes era o es una posición que le corresponde al CCE? ¿Así es como ustedes lo asumen? Exactamente, exactamente. ¿En qué se basan, Eduardo, para asumirlo así? De hecho, se basa en que el CCE, el Consejo Coordinador Empresarial, como consejo, es el que está distribuyendo las responsabilidades en los diferentes organismos para que tengamos una representación, una capacidad de influencia y al mismo tiempo una capacidad de informar a los empresarios. Pero eso que perdona, pero eso que tiene que ver con la conformación del Comité Técnico dentro del Fideicomiso de los Puentes. Entiendo que
esa conformación está ordenada en un decreto, ¿no? Sí, pero también hay la obligación de alguien que está al frente de un fideicomiso de informar y de reportar y de presentar iniciativas y posiciones de los organismos empresariales. Es decir, si Manuel Sotelo estuvo al frente durante más de 3 años del fideicomiso técnico de los puentes, nunca el comité técnico. El comité técnico, a mí nunca me informó qué posición estaba defendiendo, no, nunca informó si estaba buscando mayor recaudación o si los puentes realmente que se están construyendo realmente generaron un beneficio. Es decir, hasta que nosotros le exigimos al fideicomiso, al propio gobernador, a la propia Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, fueron los que nos reportaron. En realidad, Manuel Sotelo nunca nos informó, nunca nos reportó. Y él, al estar representando una asociación de transportistas, pues no sabemos si nomás le reporta a los transportistas a esa asociación que él pertenece o lo hace con fines de su negocio principal. Y nosotros, como un consejo coordinador de empresarial, requerimos representar realmente los intereses de Juárez y de todos los empresarios de Juárez. Fíjate, aquí en Juárez hay 3 organizaciones de transportistas. Está el Consejo Regional de Autotransporte de Carga CRACAR, está la Coalición de Transportistas y está la Asociación de Transportistas. O sea, y el hecho de que un presidente tenga más de 20 años al frente de un organismo, pues no representa un proceso democrático, tampoco significa que esté reportando pues lo que se está realmente discutiendo ahí. Entiendo eso, sí. Creo que es importante el poder defender a Juárez, ¿verdad? He visto tus reportajes. Creo que es importante el buscar cómo discutir, cómo dialogar, cómo negociar, cómo hacer que las obras que realmente Juárez se hagan, ¿verdad? Es decir, de ninguna manera nosotros fuimos forzados ni por el gobierno del estado, ni por una manita que nos mueve, o sea, no, cada quien tenemos una, digamos, una deliberación de lo que realmente requiere Juárez. Fíjate, cuando yo fui consejero inicialmente de Coparmex hace 15 años, Sotelo ya era presidente de la Asociación de Transportistas. Entro al Consejo Coordinador, bueno, como presidente de Coparmex, y veo que no hay realmente una influencia, no hay realmente el conocimiento, la sabiduría, o al menos el compartir por parte de Sotelo hacia el Consejo Coordinador Empresarial. O sea, la información está muy cerrada. Tenemos que estar abriendo esta información, tenemos que realmente apoderar, apoyar al que represente el fideicomiso y exigirle también que nos dé información, porque si una persona está al frente de un fideicomiso, de una representación, y no comparte información, no pregunta, no informa, pues está de oquis, o sea, es decir, está generando intereses que no sabemos si defiende su negocio o defiende a su gremio o defiende realmente los intereses de todos los empresarios de Juárez, ¿verdad? Yo creo que es importante que realmente haya una coordinación de organismos empresariales. El CCE tiene que cambiar, o sea, estamos haciendo luchas, o sea, para que realmente sea un orgullo de todos los empresarios juarenses y que todos los empresarios se sientan representados. Te preguntaría yo a ti, ¿tú crees que los empresarios de Juárez se sientan orgullosamente representados por el CCE? Esa es una muy buena pregunta, Eduardo. Mira, yo creo que estás hablando de 12 cuestiones distintas. Una es tu opinión respecto a el tiempo que tiene Manuel Sotelo en la Asociación de Transportistas, y otra que también me llama la atención, que tendríamos que invitar a Manuel Sotelo a una mesa para discutirlo, pues para también escuchar lo que él tuviera que decir al respecto de tu punto de vista, de ese tiempo que tiene él al frente de los transportistas. Pero me llama la atención también que tú señalas que Manuel Sotelo no les ha informado al interior del Consejo Coordinador Empresarial sobre las gestiones que ha estado haciendo como representante de la sociedad civil. Públicamente, Sotelo ha dado a conocer en muchas ocasiones precisamente las cosas que desde su punto de vista están haciéndose de forma irregular, o por lo menos no de acuerdo con lo que es el título de concesión.
si tú me lo permites, sí quiero entrar a ese punto, pero antes me quisiera regresar un poco al primer planteamiento que te hice respecto a esto que tú me explicas y que conforme me lo vas explicando me va quedando más claro que efectivamente hay esta percepción en el Consejo Coordinador Empresarial, Es realidad. digo percepción o certeza, ¿verdad? De que el lugar que tienen en el Comité Técnico del Fideicomiso de los Puentes es un lugar que le corresponde al Consejo Coordinador Empresarial. Y mira, yo me he dado a la tarea de revisar documentos que son públicos y los he publicado, debes de saberlo. Me comentas ahora mismo que has leído los reportajes que he publicado. Fíjate que el documento que más me llama la atención es precisamente el contrato del fideicomiso, porque el contrato del fideicomiso en su cláusula séptima, y lo leo tal cual, dice, para el cumplimiento de los fines del fideicomiso en términos de lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 80 de la Ley de Instituciones de Crédito, y enlista ahí quienes deben conformar el comité técnico y señalan del inciso A hasta el inciso K a cada una de las personas o de los funcionarios que deben de integrarlo. En el inciso I dice textualmente 2 representantes de la sociedad civil de Juárez designados por el comité técnico una vez que entre en funcionamiento. Y por eso era mi pregunta al principio, porque si los 2 representantes de la sociedad civil de Juárez fueron designados por el comité técnico, de acuerdo a lo que dice esta cláusula, ¿por qué no es el propio comité técnico el que decide sustituir a uno de esos 2 representantes? Ok, ¿No? yo creo que sí. Yo creo que si hay un representante de la sociedad civil, el Consejo Coordinador es sociedad civil también. O sea, es importante. Sí, pero no es el Consejo Coordinador Empresarial el que lo nombra. El Consejo Coordinador Empresarial en este caso sería como quien lo respalda, como si fuera, estaríamos hablando como currículum de Manuel Sotelo, igual que podríamos estar hablando de currículum o recomendación de Miguel Fernández con respecto del plan estratégico. También podría haber sido alguna otra asociación civil, ¿sí me explico? O sea, el hecho de que Manuel Sotelo forme parte del CCE no significa que el CCE hubiera tenido el poder para ponerlo o quitarlo. ¿Estás de acuerdo? Más bien, cuando fue propuesto originalmente Manuel Sotelo, fue propuesto por el Consejo Coordinador Empresarial de Ciudad Juárez. Es decir, digamos, perteneciendo al Consejo Coordinador, el Consejo Coordinador fue que lo propuso. Ahora, el Consejo Coordinador, lo que estamos defendiendo es el derecho de tener esta posición como parte del CCE. Claro que la ley del Estado lo nombra como una persona, pero la posición es del CCE. Ahora, él, al formar parte del ustedes CCE, sostienen eso, ustedes sostienen que es una posición del CCE. claro que sí. O sea, claro que en la ley, pues a veces no va a estar ahí como que es la posición del CCE. O sea, es muy difícil que la ley se adapte a la forma como se negoció esa posición. Ahora, déjame te digo algo. A ver, pero ¿se negoció esa posición? O sea, ¿podrías darme más detalles de eso? Bueno, no sé cómo se haya negociado originalmente, pero cuando se propuso originalmente a Sotelo, fue a través del CCE, él no llegó solito y levantó la mano y le dijo, nada, véngase para acá, no, o sea, realmente cobijado por el CCE. Ahora, dado que no se han presentado informes, dado que ya lleva más de 3 años de gestión, pues es un cambio natural dentro de los organismos. Es decir, no hay ahorita ningún presidente de organismo que forma parte del CCE que tenga más antigüedad que Manuel Sotelo, pues porque Manuel Sotelo se ha permanecido al frente de su organismo, ha sido muy hábil para, no sé si hacen elecciones allí en su organismo, a lo mejor hace 10 años que hicieron la última elección. Esa es una pista distinta, ¿no, Eduardo? O sea, aquí estamos hablando pero déjame te digo el punto, o sea, nosotros queremos realmente que haya cambios, realmente que tengamos capacidad de, si es el fideicomiso de puentes, intervenir en las inversiones, en cómo mejorar la recaudación en los puentes, o sea, cómo realmente estar tomando decisiones
y no ser figuras decorativas en ese fideicomiso. Es decir, si le preguntamos a Sotelo, oye, ¿qué posiciones has defendido como beneficio para los juarenses en ese fideicomiso? O sea, el discutir y el defender no es nomás pelearte con el gobernador, no es nomás decir que los puentes enanos están mal diseñados, no es nomás decir que no se haga, sino lo que queremos los juarenses son obras, lo que queremos los juarenses es que realmente haya cambios en la infraestructura que generen mejores vialidades, mejores logísticas, reducción de tiempos, que beneficien a los juarenses, y no únicamente una persona que se esté peleando, que esté discutiendo, que esté confrontando. O sea, yo puedo discutir contigo y dialogar sin necesidad de ser grosero, ni pelearme, ni ser vulgar, ni, o sea, reconociendo tus pensamientos. O sea, no tenemos que coincidir, pero si queremos discrepar, tampoco tenemos que oponernos rotundamente a lo que piensa la otra parte. Tenemos que reconocer cuando la otra parte pues tiene intereses en hacer obras, en hacer uso de esas inversiones. Entonces, yo creo que es importante los cambios, o sea, es decir, una persona que se perpetúa en una posición que no puede defender cambios, que no puede defender grandes obras, o sea, pues ¿cómo te puedes permanecer en ese lugar? Para nosotros, es decir, te lo pongo al revés. Si Manuel Sotelo fuera una figura que defendiera a los juarenses y lo demostrara e informara, yo sería el principal en defenderlo. ¿Tú crees que no es una figura que está defendiendo intereses de los juarenses? Definitivamente. Muy bien. Oye, me llama la atención también, ahora que mencionaste que no necesariamente tendría que estar en la ley. Fíjate que sí está, ¿eh? Sí está la participación del Consejo Coordinador Empresarial plasmada justamente en el mismo decreto, en el mismo título de concesión del Fideicomiso de los Puentes Fronterizos de Chihuahua. Nada más que está en otra parte, no está en el comité técnico, está en el comité de inversiones, en el apartado número 6, dice en el 6.1 de la integración, funcionamiento y facultades del comité de inversiones, y ahí sí lo incluye literal, dice inciso A, presidente municipal de Ciudad Juárez, inciso B, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, que entiendo que esa posición en aquel tiempo, cuando esto se formó, se le dio a Martín Alonso Cisneros, porque él era el presidente entonces, e inciso C, 3 representantes de la sociedad civil, pero estamos hablando del comité de inversiones, o sea, este es otro órgano, un órgano distinto, pero el punto es aquí que sí está el ejemplo de cómo la ley sí es específica al determinar cuándo se le da la representación a un organismo en específico. Y perdóname que te insista, pero en el caso del comité técnico, pues no está puesto así. Y tú sabes que la ley, pues, lo que está en la ley es lo que vale, ¿no? Ok, claro. Aquí lo que también es importante es mencionar que lo que está en la ley debe de funcionar y no está funcionando. O sea, la ley se hace para que funcione, no para que se respete así completamente literal. Y ahorita vemos claramente pues que no está funcionando. Tal vez debemos de hacer una revisión con una área jurídica. Tú dices que la ley se hace no para que se cumpla de manera literal. ¿Eso me estás diciendo? Mira, más bien, ¿para qué se hace la ley? Es que está tremenda esa afirmación, Eduardo. Pero déjame te digo el punto. O sea, aquí, cuando se forma esa figura, ese fideicomiso, se forma para que funcione, no para que no funcione. ¿Estás de acuerdo? Claro, entonces lo que tú me tratas de decir es que lo que no está funcionando es el fideicomiso. No. La forma de la designación, tú dices que en el área técnica no está la figura del Consejo Coordinador. Así es. Para la elección, que está una figura de una persona, de la representante de la organización. De la sociedad civil nada más, sí, que no es... Sí, es correcto. Inciso I. Sí. La forma como se elige a partir de la sociedad civil, donde el CCE es parte de la sociedad civil, pues es a través de esta designación, pero como posición del CCE. O sea, y en ese sentido, pues esa figura debe de funcionar para lo que fue designado, ¿no? Es decir, es como si a ti te eligen para representar la sociedad civil para un tema. ¿Qué te gusta? ¿Salir nomás en la foto o realmente cumplir con el papel para el que fuiste seleccionado?
y realmente defender la posición que debes defender. O sea, ¿te refieres entonces a que quien no está funcionando, no estaba funcionando, era Manuel Sotelo? Esa es tu afirmación. y exactamente, exactamente. Ahora, si no está funcionando, tenemos que hacer los cambios para que la nueva figura funcione, que le podamos exigir y que pueda defender realmente los intereses de los juarenses y de los empresarios juarenses. O sea, es decir, no queremos figuras que digas, ah, qué padre, está en el fideicomiso y aplausos. O sea, no. Queremos que realmente defienda intereses, que realmente defienda proyectos, que realmente, o sea, digamos, oye, ¿qué es lo que quieren? O sea, a mí nunca me han preguntado, Sotelo, oye, voy a ir a la junta del fideicomiso, ¿qué quieres? ¿Qué te interesa? ¿Qué defiendo? ¿Qué no defiendo? O sea, ¿no? De Partiendo del repente, tú partes para esa hipótesis, partes del supuesto de que Manuel Sotelo, como representante del Consejo Coordinador Empresarial, pues debiera preguntarte a ti como miembro del CCE, pues, pues, ¿qué quieres, no? pues, bueno, en el pasado mínimo, ¿no? O sea, es decir, es como si yo te represento a ti y no te pregunto nunca y te ignoro y no te hago caso, pues no, o sea, aquí el tema es que el Consejo Coordinador Empresarial representa a todas las organizaciones empresariales de Juárez, o debiera de representar. Esta posición ya pasó su tiempo, o sea, ya caducó, o sea, es momento de renovar. O sea, Entiendo, ahora, sí, esa ahora parte la entiendo también. lo que le falta a la ley es, si quieres checar, en qué momento puedes tú pedir un cambio del representante, en qué momento caduca, al cuánto plazo ya termina su gestión y tienes que nombrar otro. O sea, Sí, claro que tienes razón, el único plazo que maneja el título de concesión, incluso el propio decreto, es el plazo del propio fideicomiso, que es un plazo de 30 años, que sí, son o los sea, 30 años en los que el gobierno federal le va a permitir al gobierno del estado administrar los recursos del peaje. Volviendo a tu hipótesis esta que señalas de que Manuel Sotelo tendría que informarle a los miembros del CCE sobre las gestiones que estuviera haciendo, siempre y cuando Manuel Sotelo se asumiera como representante del CCE, porque si Manuel Sotelo no se asume como representante del CCE, sino como representante de la sociedad civil en general, pues no tendría por qué informarle a un organismo o a otro, sino más bien en el sentido más amplio. ¿Estás de acuerdo? cuando fue negociada esta posición por parte de Sotelo, fue a través a través de presidentes de organismos empresariales en su momento, o sea, que ahora ya son expresidentes. O sea, desafortunadamente, esos presidentes ya no están en funciones, o sea, porque el único que sigue en funciones es Sotelo. O sea, es decir, hay un desequilibrio entre los diferentes organismos cuando un organismo puede estar un presidente muchos años y los demás organismos, sus presidentes pueden estar máximo 3 años, máximo tal vez 4. O sea, Habría que buscar a esos expresidentes que refieres, ¿no? Para preguntarles cómo estuvo esa negociación que sí, nos dices que sí, hubo, ¿no? sí. Pregúntale al expresidente de Desarrollo Económico, al expresidente de Coparmex, al expresidente de, ¿qué te gusta? De Index, o sea. De hecho, me Esto, llama mucho el solo hecho de que me hayas comentado, gracias por la confianza, de que existió esta negociación, para mí ya es claro, tema, ¿eh? claro, existió esa negociación. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que claro que Manuel Sotel te va a decir, a ver, muéstrame el papelito, muéstrame el documento firmado por un notario público, o sea, es decir, aquí no cabe la palabra de caballero. O sea, yo, si acuerdo algo contigo de forma verbal, no tengo que ir con un notario público para hacerlo valer. O sea, es decir, palabra de caballero, ¿no? Y Claro, creo que es importante que Manuel Sotelo sea un caballero y que realmente reconozca que esos acuerdos existieron y que vamos a realmente buscarlo, vamos a buscarlo, sí. realmente los haga valer, porque los empresarios tenemos palabra, y si un empresario de Juárez dice algo y no lo reconoce, no tiene palabra y no merece ser representante de la sociedad civil. Vamos a buscar a Manuel Sotelo, te lo prometo, para hacerle todos estos cuestionamientos que nos estás planteando, porque sí, pues estás dando en el corazón del tema, hablando de la posibilidad o de que de hecho tú dices que existió esta negociación y hablando también de esto que nos señalas, de que Manuel Sotelo no les ha informado de las gestiones que ha estado realizando. No tuvo el mínimo interés de informarnos. O sea, es decir, una cosa es que no me informe porque no tengo tiempo yo, y otra cosa es porque él no tenga el mínimo interés. Mira, fíjate, una ocasión que se reunió el Consejo Técnico del Fideicomiso y en el CCE, yo le pregunté a Sergio Madero, oye, dime quiénes son los consejeros del Consejo Técnico.
Y Sergio Madero me dijo que... Sergio Madero, director del fideicomiso, ¿verdad? Sí. Y él me dijo que Manuel Sotelo formaba parte de ese fideicomiso, o sea, de ese consejo. O sea, ¿por qué me tuve que enterar yo por medio de Sergio Madero y no por medio del mismo Manuel Sotelo? Eso te da a entender que realmente no somos transparentes, que realmente no hay la intención de compartir esta información. Es decir, si yo voy a una reunión y me quedo con la información y te represento a ti y no te la doy, estoy haciendo mal. En el mejor de los casos, oye, Carlos, tengo esta información, ¿te interesa? No, no me interesa. Bueno, ya te comenté, ya lo puse ahí sobre la mesa. Si no quisiste verlo, ya fue tu tema, ¿no? Claro. Pero si ni siquiera te digo, oye, encontré esto, defendí esta posición, aquí tengo este informe, ¿te interesa? Si tú me dices que sí, a ver, Lalo, dámelo. Te lo tengo que dar, porque te represento a ti. Pero si yo voy como representante de la sociedad civil y no te doy nada a cambio, y nomás me quiero poner en la foto, y no te digo qué intereses o posiciones estoy defendiendo, no te estoy representando. Yo creo que ese es un tema. Ahora, al actual representante del Consejo Técnico tenemos que exigirle, tenemos que revisar qué posiciones está defendiendo y tiene que estar eso de forma colegiada para asegurarnos que esto no vuelva a suceder y que realmente la sociedad civil esté bien representada. Porque cuando una persona está mucho tiempo como presidente de su organismo, no sabes tú si está defendiendo los intereses de su organismo o los intereses de su empresa. Es decir, tenemos que asegurarnos que realmente las personas que representan la sociedad civil las representan y no únicamente simulan que las representan. Bien, entonces, bueno, para ir cerrando ya con esta entrevista, que por cierto te agradezco mucho que hayas aceptado conversar conmigo, tu voto como presidente de Coparmex cuando te presentan la alternativa de sustituir a Manuel Sotelo, entiendo que por Rogelio González, tu voto a favor de que fuera sustituido se basó en este acuerdo de caballeros y no en el inciso J de la cláusula séptima, en donde se señala que digamos, la representación es de la sociedad civil. Tú te basaste en este acuerdo que me señalas para decir, yo estoy porque se quite a Manuel Sotelo. ¿Es correcto eso? Es correcto. Adicionalmente, también de que ya es momento de que haya cambios, o sea, de que ya haya, es decir, también junto con eso se cambió la tesorería del CCE. A lo mejor eso no sabías, ¿verdad? Sí, sí, estoy enterado. Y también se creó una secretaría. Es decir, tenemos que hacer cambios, una reestructuración, una reingeniería del CCE para que se eleve la representatividad y digamos, el ser incluyentes. O sea, yo creo que es importante que los empresarios, los organismos empresariales que cambien su presidente en el CCE tengan este derecho de ocupar estos espacios y que los espacios no sean únicamente de Sotelo o de quienes tengan más antigüedad dentro del CCE. Muy bien. Bueno, en cuanto al tema, me ha quedado claro que tú asumes que esta decisión sí le correspondía al Consejo Coordinador Empresarial. Claro. Es una opinión muy distinta a la que ha manejado Manuel Sotelo públicamente. Te quiero plantear ya para terminar, Eduardo, si me lo permites. Manuel Sotelo ha estado informando desde por lo menos finales del año pasado sobre ciertas situaciones en que el fideicomiso ha incumplido, de acuerdo con el escrito que él nos ha dado a conocer a todos los medios de Juárez, ha incumplido con condiciones del título de concesión en cuanto a desarrollar obras en Ciudad Juárez, cuando todavía no se cumple con la modernización de los puentes como lo establece el propio título de concesión. ¿Tú estás enterado de esto? O sea, porque me llama la atención cuando me planteas que Sotelo no les ha informado de las gestiones que está haciendo. Te pregunto, ¿tú estabas enterado de esta posición que Manuel Sotelo ha estado sosteniendo desde finales del año pasado en cuanto a que el fideicomiso no estaba cumpliendo con lo que marca el título de concesión? Bueno, yo estoy enterado más bien del reclamo de Sotelo con respecto a los puentes, digamos, acá de la
de las torres, a lo que es la construcción por parte del gobierno. Al tema del incumplimiento como de fideicomiso, ese no tengo información. Te voy a pasar, si me permites, te voy a pasar una copia del el documento donde él nos está indicando esta situación. Te voy a pasar copia de todos los documentos que tenemos, que son documentos públicos. Antes de continuar dándote estos pormenores, le pido una disculpa a la audiencia, porque tengo vecinos que pusieron música, ni modo que no se hayan dado cuenta. Esto se está escuchando seguramente. Pero bueno, te paso copia de estos documentos y te pido que me aceptes una siguiente entrevista para, ya con los documentos vistos, poder hacer comentarios al respecto. Y por supuesto te voy a invitar a Manuel Sotelo también para pedirle su punto de vista. ¿Qué te parece? Con todo gusto. Eduardo Ramos Morán, presidente de Coparmex Ciudad Juárez, te agradezco que hayas aceptado conversar conmigo estos minutos. Igualmente, estás bien. Y también gracias a ustedes que nos hacen el favor de acompañarnos en estas cápsulas. Vamos a continuar escudriñando el tema, y otros temas, por supuesto. Ya saben, nortedigital.mx, periodismo de contrapeso.